Muy buenos días, jóvenes estudiantes del grupo Euler. Hoy vamos a continuar analizando o haciendo comentario de otra obra de carácter romántico, carácter social, carácter político, cuyo autor fue un poeta lírico, dramaturgo, novelista y político, y fue llamado el sumo pontífice de las letras francesas, quien introdujo el romanticismo en Francia cuando publicó su drama con Cromwell en 1827. Jóvenes, me estoy refiriendo a este famoso escritor francés lírico, Víctor Hugo. Víctor Hugo ha escrito muchas obras. Cuando hablamos, por ejemplo, de sus novelas, no podemos dejar de lado de hablar de Los Miserables, una obra trascendental en donde nos va a hacer ver problemas socioeconómicos, ¿no?, de la gente en una época en donde en ese país, es decir, en Francia, hubieron conflictos sociales en busca de igualdad, en busca de la justicia en este caso, ¿no? Entonces, jóvenes, hoy vamos a hacer un comentario, ¿ya? O un análisis, como quieran llamarlo, de la obra Los Miserables. Para ello les invito a escuchar el pequeño argumento o resumen de la obra. Jean Valjean es un hombre que no encuentra alojamiento, pues es rechazado en todo lugar por ser un ex convicto. Cansado de buscar, llega donde Monseñor Bienvenu, quien sí le abre la puerta y le da posada sin importarle de dónde venía. Valjean estuvo en la prisión 19 años por robar pan y tratar de escapar varias veces para volver con su familia. Ahora la libertad le ha dado el rechazo de la sociedad. Tentado por media docena de cubiertos, decide robarlas, pero es capturado por la policía, quien le pregunta al obispo por el robo, pero este les da la sorprendente respuesta de que Valjean no se los había robado, sino él se los había regalado, y que es más, se había olvidado llevar 2 candelabros de plata. Este hecho es trascendental para el ex convicto, pues le lleva a reflexionar y decidir hacer el bien. Pasados los años, Valjean se convierte en el alcalde de Madeleine y es dueño de una fábrica. Fantine es una mujer trabajadora quien no está con su hija llamada Cosette, pues la tuvo que dejar donde los Tener, unos padres que solo piensan en ellos y su hija Ebony, y que llegan casi a esclavizar a Cosette. Fantine es echada de la fábrica y se hunde en la miseria. Para conseguir dinero tiene que vender su cabello, sus dientes e incluso llega a prostituirse. En su miseria le reclama a Valjean haber sido echada de su fábrica y él decide acogerlo. Javert, policía que conocía a Valjean y lo buscaba por haber robado después de salir de la prisión, observa al alcalde y parece reconocer en él a Valjean, pero duda. Pasado un tiempo le dice que le perdone por haberlo confundido, que se equivocó pues ya habían encontrado al verdadero Valjean, pero en realidad se trataba solo de un campesino que se le parecía. Valjean lucha con su conciencia al no saber si confesar y entregarse a la justicia o permitir que otro hombre pague sus condenas. Finalmente decide entregarse a la justicia, pero antes promete a la moribunda Fantine proteger a su hija Cosette, quien, como dijimos, estaba donde los malvados Tener. Fantine muere deseando estar con su hija. Una vez vuelto a prisión y trabajos forzados, Jean Valjean cae al mar y es dado por muerto.
Es así como huye, va en busca de Cosette y comprueba que es maltratada por los Thénardier, quienes se la ven. De esta forma, Valjean cuida a Cosette como a su propia hija. Javert lo persigue, así que se refugia en un convento y luego en una pequeña casa en París. Los años han pasado. Marius, un joven que renunció a su clase acomodada para sumarse a los revolucionarios, se enamora de Cosette. Pero Éponine, hija de los Thénardier, está enamorada de él. Thénardier quiere robarle a Valjean, pero se lo impide la policía. Es así que Javert llega y por poco ve a Valjean, quien logra huir. En la lucha de la Revolución Parisina de 1832, Marius es herido y es salvado de la muerte por Éponine, quien antes de morir salvándole le pide un beso. Valjean se entera de que Marius está enamorado de su querida Cosette y se aflige, pero decide ir a ayudarlo. En esta búsqueda encuentra a su perseguidor Javert, tomado prisionero por los revolucionarios, pero decide salvarle y perdonarle la vida. Luego se encuentra Marius, quien está herido e inconsciente. Lo lleva por las alcantarillas para salvarlo y se encuentra otra vez con Javert, quien ahora solo lo ve y le deja pasar. Javert entonces pierde el sentido de sus actos y creencias. El conflicto entre su deber y la moral lo agobia. Entonces se arroja. Marius está ahora con Cosette y descubre que Valjean fue quien le había salvado la vida. Entonces le visitan y con esta escena Jean Valjean finalmente muere. Bueno, hemos escuchado pequeño resumen de esta obra, Los Miserables. Muchos críticos han manifestado en decir es muy difícil de resumir esta obra, ¿no? Porque, en primer lugar, porque es muy amplio, consta de 10 tomos, ¿no? Y los hechos que narra son eh, de diferentes personajes, ¿no? Por un lado, habla sobre el protagonista, por otro lado, habla sobre el arzobispo Mariel, quien salva, ¿no? Y de otros personajes. Entonces, y por eso es lo que la crítica literaria, pues, ¿no? Manifiesta en decir de que es un poco difícil de resumir de una manera detallada. Bueno, eh, esta es una obra que pertenece al género narrativo, cuya especie o subgénero es una novela, se puede considerar como una novela filosófica, social e histórica, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis, ¿no? Bien resumido. Ya hemos dicho que el autor es Víctor Hugo. Los Miserables está dentro del género narrativo y cuya especie es novela social. ¿En qué escuela literaria se ubica esta obra? Está dentro del romanticismo universal del siglo XIX. ¿Por qué el título, Los Miserables? ¿No? La obra muestra un estudio de la sociedad de época, así como de las pasiones, caracteres y actos que en la misma tienen lugar. Además, el autor plasma la pobreza con seres condenados por distintas razones a vivir una vida plagada de desgracia, abandono, el hambre, la ignorancia, la persecución, miseria, la desdicha, la injusticia, ¿no? La deshumanización, ¿no? Eso significa los miserables. Marcos referenciales. En cuanto a los marcos referenciales, los críticos casi no lo consideran, pero yo creo para, ¿no? Interpretar, saber con exactitud el contenido de la obra, ¿no? Relacionar con la realidad, ¿no? Es necesario desarrollar esta parte de la obra. ¿No? Marco histórico, marco geográfico, marco psicológico, marco religioso, marco social o sociológico, ¿no? Entonces,
En cuanto se refiere al marco histórico, la obra fue escrita cuando transcurrían las guerras napoleónicas por las conquistas del poder en Francia. Encontramos los acontecimientos de su época como la Revolución Francesa de 1815. Nos da a conocer, ¿no? Nos da a conocer la pobreza extrema que les tocó vivir a todos los que estaban en sus alrededores, ¿no? De ese conflicto. Marco geográfico. Las acciones se desarrollan en diversos pueblos alrededor de París, Tolón, en el lugar donde estuvo en prisión Valian, el convento de monjas del barrio San Antonio en París, la ciudad de Arpas, lugar donde iba a ser juzgado quien creía era Valian. Marco sociológico. Esta obra representa a la sociedad francesa involucrado en problemas de carácter económico y social, donde reina la injusticia y la miseria. Marco psicológico. La obra está encuadrada dentro del comportamiento de Jean Valjean, personaje especial por las diversidades actitudes en las diversas circunstancias de su vida. Jean Valjean cambia de actitud, cambia de comportamiento, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias en donde se encuentra. Marco psicológico, comportamiento del personaje o del protagonista principal. Marco filosófico. Es la primera obra donde se manifiesta la rendición de un hombre gracias a la fe y a la orientación de un sacerdote mediante la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el marco filosófico se refiere a eso, ¿no? ¿No? Jean Valjean es una persona que después de haber estado en la cárcel, ¿no? Era mal visto por la sociedad. Eso sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? No podía conseguir trabajo. Por eso él tenía que cambiar diferentes, ¿no? Su actitud frente a la realidad, ¿no? En que vivía. A veces se ponía malo, a veces se ponía bueno, a veces estaba deprimido, porque la sociedad no le daba cabida por el hecho de haber estado en la cárcel, ¿no? Marco literario. Esta obra nos enseña a tomar conciencia de una realidad que se vive desde años anteriores. Nos indica que los problemas sociales están desde que el hombre está en la tierra y que esto afecta a aquella gran parte de la humanidad que se encuentra viviendo en una gran pobreza, tremenda, miseria, ya que estos no van, ¿no? Tan separados, van juntos, con sufrimiento, con la pobreza, con la injusticia, el castigo, todas esas cosas deshumanizan al ser humano. ¿Cuál es la idea principal de la obra? Es la sociedad y sus leyes como modeladoras del destino del hombre, quien a pesar de todo no es, ¿no?, juguete irremediablemente debido a las acciones de personas superiores. Entonces, Jean Valjean se convierte en como un juguete, ¿no? Se convierte como una persona, ¿no?, llena de desgracia. Jean Valjean deshumaniza la sociedad y la justicia, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros los seres humanos muchas veces perdemos todo. Perdemos nuestros derechos, perdemos cosas materiales, perdemos nuestro trabajo, quedamos en la calle. Nos quedamos como cualquier bicho ante la sociedad. ¿Y eso quién se encarga? Muchas veces nosotros mismos
En otras ocasiones, la sociedad, tu semejante. Por ejemplo, cuando un patrón maltrata a sus trabajadores, hace trabajar sin remuneración alguna, hace trabajar 15, 14 años, horas, eso está deshumanizando a esa persona. Temas secundarios también vemos la injusticia, el abuso, la deshumanización, la miseria, el olvido, etc. Personajes de la obra. Los personajes que desfilan por esta obra son muchas, por lo que la obra está ambientada en plena Revolución Francesa y por tal motivo los señalaremos los más importantes. El protagonista, personaje principal, ¿no? Jean Valjean, ¿no? Los desvalores y valores sociales e individuales son el resultado de su vida, ¿no es cierto? Como hemos escuchado en el resumen, Jean Valjean pues le mandan a la cárcel, ¿no? Por robar un pedazo de pan para dársela a comer a sus sobrinos que no habían comido 3 días, o hace 3 días. Ese fue su único delito que él cometió. Y una vez en la cárcel, de repente aprendió, ¿no? Cosas malas. Entonces, eso se llama la desgradación del ser humano, ¿no? Porque era injusto lo que habían hecho con este personaje y por eso su comportamiento se cambió por completo. Pero tenemos a Mariel, el monseñor, figura de fervoroso, cristiano, marca el inicio de aprendizaje y ayuda para Jean Valjean. Claro, este personaje ha jugado un papel fundamental para poder hacer cambiar, ¿no? A Jean Valjean. Hizo reflexionar, ¿no? Ese gesto que a pesar que le había robado sus cucharas, él va a la comisaría y le dice, no, yo le obsequié, todavía lleva 2 candelabros más diciendo que este también es tuyo, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo cambiar a Jean Valjean. Javert, el inspector, el jefe de guardia de Toulon, un personaje que busca a toda costa a Valjean. Magliori, ama de llaves del obispo Mariel, ¿no? Tenemos Baptistina, hermana menor de Monseñor, ¿no? Luego tenemos Mauber Isabel, panadera de la plaza de la iglesia de Faverolis. Tenemos ¿no? Fantine, una pobre muchacha bella de ojos azules, seducida por un estudiante y convertida en prostituta y muere agobiada por el sufrimiento. Cosette, hija de Fantine, una pobre niña que sufre mucho y queda en poder de Magdalena. Marius, joven enamorado que lucha por conquistar a Cosette, ¿no? Luego tenemos Fauchelevent, un anciano que fue salvado por Valjean y que luego le daría posada. ¿Cuál es el estilo que maneja Víctor Hugo? La facultad principal del Víctor Hugo es la potencia extraordinaria de su imaginación objetiva y un don prodigioso, ¿no? Don de imaginación, ¿no? Servidas por una asombrosa facultad verbal rítmica, con un lenguaje clara, sencilla y directa. Motivaciones de la conducta de Jean Valjean. ¿Qué le motivó para que Jean Valjean se comportara de esa manera? ¿No? La extrema pobreza y poca edad de Jean Valjean lo llevaron a cometer su primer acto contra la sociedad, es decir, robar un pan, por lo cual es castigado cruelmente con 5 años de prisión. Justicia miserable de la época, ¿no? Por ello, Valjean es hechura de la injusticia y la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a una persona legal, una persona honesta, a una persona con fe,
con valores, lo cambiaron completa la sociedad, lo cambió por completa la sociedad, la injusticia. Mensaje sociológico de la obra. El mensaje, jóvenes, el mensaje es que después de leer la obra, ¿qué enseñanzas recoges que te van a servir en tu vida? Esta obra nos enseña a tomar conciencia de una realidad que se vive desde años anteriores. ¿No? Indica que los problemas sociales están desde que el hombre está en la tierra, que esto afecta a aquella gran parte de la humanidad que se encuentra viviendo en una gran pobreza, tremenda miseria, ya que estos no van no tan separados. A su vez nos hace ver la injusticia, el abuso, el desamparo, la miseria, el hambre que tienen que pasar las personas, ¿no? Gracias al gobierno, gracias a las autoridades. Y aparte, si cometes un error, si robas 10 soles, te condenan 20 años. Pero hay personas que roban millones, salen 1 año, 2 años. Y muchas veces ni siquiera pisan a la cárcel. Eso se llama injusticia. Apreciación u opinión. Jóvenes, Los Miserables es un vasto relato cargado de digresiones, meditaciones, incluye la narración de grandes acontecimientos, batalla de Waterloo, motines, barricada de la Francia, ¿no? De aquellos días. A su vez, trata de un hombre que logra sobresalir, aunque sufrió excesivamente por, ¿no? leyes agresivamente severas y tratado como esclavo en la prisión. Más tarde se convierte en alcalde. Es decir, Jean Valjean llega a ser alcalde de su pueblo. Por un lado, es una novela romántica porque se inspira en el amor por el ser humano y narra cómo el desapego a lo material puede ayudar a un hombre a extender su visión hacia el prójimo, ¿no? Se refiere al Monseñor Mauriel, ¿no? Ayudarlo a salir de la desgracia de su mente y por consiguiente de su vida. Esto se lee a inicio de la novela al describir la manera como concibe la vida el señor Monseñor Mariel, ¿no? En la vida del protagonista, de Jean Valjean. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Esa es una manera de analizar o una obra literaria en este caso, ¿no? ¿No? O algunos lo llaman hacer un comentario de una obra literaria. Los jóvenes, entonces, gracias. Si alguna pregunta hubiese, ya pues mañana disculpen, en la tarde, vamos a desarrollarlo y salir de dudas. Y así para que ustedes también expongan sus obras que les ha tocado dar opiniones. Muchas gracias.